Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Balance ambiental de un sexenio omiso. Segunda parte. Revertir el deterioro ambiental causado por las amplias omisiones del gobierno federal 2018-2024 requiere un verdadero golpe de timón institucional. Los científicos y académicos Julia Carabias Lillo, Antonio Azuela de la Cueva, Fernando Tudela Abad y Enrique Provencio Durazo elaboraron para la publicación El daño está hecho, balance y políticas para la reconstrucción, publicado en 2023 para la editorial Grano de Sal, una serie de propuestas de las que resumimos las principales. 1. Revertir decisiones ilegales como las del acuerdo del 22 de noviembre de 2021, que suspenden de facto disposiciones para la prevención del daño ambiental y obligan a otorgar autorizaciones provisionales en un plazo de 5 días para proyectos y obras públicas, aunque se viole el derecho ambiental, la transparencia y la rendición de cuentas. 2. Fortalecer y renovar instituciones clave en el conocimiento y la gestión que se están desmantelando, como la Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, o que se han diluido o capturado, subordinándolas a la política energética, como es el caso de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. 3. Corregir sesgos en la asignación de recursos presupuestales que están reduciendo al mínimo la operación de programas clave como los de pago por servicios ambientales hídricos, financiamiento de las áreas naturales protegidas, incendios forestales, mientras se privilegian otros de menor beneficio ambiental, como es el caso de Sembrando Vida. 4. Estimular la acción de las organizaciones ambientales sociales. 5. Incorporar en las políticas económicas el mantenimiento del capital natural y sus servicios ecosistémicos, aplicando las llamadas soluciones basadas en la naturaleza, lo que implica valorar la biodiversidad y diseñar paquetes de estímulos para que simultáneamente apoyen a la naturaleza, creen empleo y aumenten la resiliencia económica. 6. El programa de pago por servicios ambientales debe cuadruplicar sus recursos y detonar mecanismos de financiamiento a perpetuidad. 7. Fortalecer la restauración de ecosistemas concentrada en la recuperación de ecosistemas estratégicos o en parte de sus servicios ecosistémicos que se encuentran degradados con especies nativas y contribuir a la conectividad biológica y ecológica de los ecosistemas fragmentados. Requiere acompañarse de mecanismos para la permanencia en el largo plazo. El presupuesto, al menos en parte, puede ser del que actualmente financia a Sembrando Vida. 8. Reorientar los sistemas agroalimentarios según su situación y orígenes hacia sistemas menos dependientes de insumos industriales y mejor articulados a los ecosistemas de los que forman parte. 9. Producción pesquera con regulación estricta según la capacidad de renovabilidad de las especies acuáticas mediante el ordenamiento pesquero para evitar el deterioro de la biodiversidad marina y aprovechar a plenitud los océanos como fuente de proteína sana. Las propuestas completas incluyen medidas para hacer ciudades resilientes, la adaptación y mitigación del cambio climático y el mejoramiento de las leyes y su aplicación efectiva. Es el tema que hemos abordado desde el programa pasado con el científico y exdirector del Instituto Nacional de Ecología, Adrián Fernández Bremaunt, quien actualmente preside la Iniciativa Climática de México y aborda ahora el tema de las energías limpias. Instalar sistemas fotovoltaicos que generan electricidad con el sol, respaldados con sistemas de baterías que se instalan en casas que no están cerca de donde está la red eléctrica, en rancherías, etcétera. Y hay que continuar cerrando esa brecha del acceso universal a la electricidad. Pero hay una brecha más grande que a veces no nos damos cuenta, y me refiero a la pobreza energética. Pobreza energética son los varios millones de hogares en México, millones, que teniendo acceso a la red eléctrica, teniendo acceso a electricidad en sus hogares, viven en geografías donde el clima es bastante extremo, tanto mucho calor en el verano como mucho frío en el invierno, y entonces idealmente requerirían de un uso mayor, un consumo mayor de electricidad para calentar un poco sus viviendas en el invierno y para enfriarlas un poco en el verano, pero por los costos de la electricidad, pues estas personas en el día a día
viven en condiciones muy lejanos de un confort elemental dentro de una vivienda y son millones y millones. Hay tecnología y ya hay políticas y esquemas que se deben de aplicar, como por ejemplo la instalación de paneles solares en millones de hogares, especialmente en donde hay climas extremos, para poder distribuir o repartir la generación de electricidad, sobre todo en los muchos sitios donde hay gran irradiación solar en México, y acoplado con baterías podemos bajar significativamente los costos de electricidad y permitir que estas personas calienten un poco el hogar en el invierno y enfríen un poco el hogar en el verano. Entonces estamos hablando de la pobreza energética. Pero luego hablemos del futuro, con un ejemplo que tú tocaste. México está en una posición geográfica única para proveer de más y más productos, energía, vehículos, y muchas cosas más a la economía más grande del mundo, a los Estados Unidos, que en los últimos tiempos, por una serie de cambios en la geopolítica, diferencias con China de diferentes maneras, Estados Unidos reflexiona y dice, me interesa ya no poner tanto esfuerzo y energía e inversiones en China, vamos a generar mercados y apoyos más cercanos a nosotros. Y nadie está tan cercano como México. Entonces, el famoso nearshoring o relocalización es una gran oportunidad, pero como tú muy bien señalabas, las muchas empresas que quieren o expandir sus actividades o iniciar actividades en México para exportar a Estados Unidos, necesitan garantizar un acceso a electricidad limpia y a costos razonables. Hoy no tienen esas garantías. El crecimiento suave que se ha dado en la economía y en la relocalización de empresas no ha sido gracias a, sino a pesar de los temores, las incertidumbres y los problemas diversos que se han encontrado, sobre todo en materia de electricidad, porque con el afán del gobierno actual de monopolizar la energía, pues tenemos condiciones de perpetuar energías fósiles, sucias, más caras y que no haya suficiente acceso a energías renovables que son limpias y más baratas. Mientras en México hay indecisión, otros países ya establecieron sus metas climáticas en tiempo y forma y no rehúyen a la importancia de la energía nuclear. Mira, Agustín, es un tema muy importante. Hay que discutir todas las formas de energía. Pensemos por un momento. Los dos grandes compromisos que tiene un país como México hoy en día en materia de cambio climático es, primero, tiene México que estar revisando periódicamente sus metas de reducción de emisiones, lo que se conoce como los compromisos nacionalmente determinados, las metas de reducción de emisiones de un país. Bueno, México tiene que rendir cuentas, México tiene que hacer más y más estrictas esas metas. Ese es un primer compromiso. Y a este gobierno que va a empezar le tocarán el último tramo de 6 años y de rendir cuentas año con año. ¿Estamos avanzando o nomás platicamos del tema y no avanzamos? Estamos relanzando subastas de energía para que vuelva a potenciarse proyectos de energía eólica y solar, o seguimos bloqueando a los que quieren invertir en energía. Llega el momento de la verdad, de las definiciones, y ojalá que ya no perdamos más años de los que ya perdimos. El segundo gran compromiso de un país es elaborar lo que se conoce como una ruta para alcanzar el nivel de 0 emisiones netas. Eventualmente el planeta necesita que todos los países, tarde o temprano, lleguemos hasta 0 emisiones. Ya no nada más bajar emisiones, sino alcanzar 0. La ciencia dice que idealmente deberíamos de llegar no a más tardar en el 2050. Entonces, todos los países emergentes, China, India, Sudáfrica, Indonesia, Brasil, han venido informando al mundo para cuándo estiman
que sería la fecha más próxima en que pueden alcanzar emisiones netas cero. ¿Y sabes cuál es el único país que no le ha explicado bien al mundo cuándo podemos llegar? Pues México. Entonces está ese gran pendiente. ¿Por qué traigo a colación este tema cuando tú hablabas de energía nuclear? Porque cuando analizamos la ruta de emisiones netas cero que ya elaboró China, la India, Estados Unidos, Francia y otros, incluye un crecimiento significativo de energía nuclear. No quiere decir que esa va a ser la única apuesta de estos países. No. Tomemos el caso de la India para que nadie se confunda ni se equivoque. No se trata de promover la energía nuclear sobre otras fuentes. A ver, la India, con apoyo de cientos de científicos espectaculares que hay allá y que los ponen a trabajar de la mano del gobierno, la India elaboró su ruta de reducción de emisiones hasta llegar a cero. Y la India dijo, miren, aquí está transparentemente la ruta. Yo tengo grandes desafíos en energía, en pobreza, etcétera. Yo podría llegar por ahí del año 2070 en principio. ¿Para qué les prometo 2050 si no es prácticamente alcanzable? Bien, cuando vemos los detalles de esa ruta, de ese plan, cómo llegará a cero emisiones la India, cuando vemos el sector de generación de energía, hay cosas muy interesantes. Primero, la India está desplegando ya, está instalando algunas de las capacidades más grandes del mundo en energía solar, energía eólica, energía hidráulica. Entonces la India va priorizando renovables. Pero ¿qué creen? No basta con eso. Y no basta con almacenamiento de energía, con baterías, con electromovilidad. No basta. Y entonces la India, en sus análisis de cómo llegar al 2070, en vez del 2080, 2090, etcétera, que sería peor, dice, voy a tener que expandir también de manera muy importante energía nuclear. Y debe quedar muy claro, no es que la India dice, somos pronucleares, vamos por la energía nuclear que nos va a salvar. No, la India va a ir primero por muchas otras cosas en una escala que yo quisiera ver a México a una fracción de eso. Y ya está de hecho avanzando mucho. Pero después de hacer todo eso dice, no llego y va a ser necesario mucho almacenamiento de energía, fortalecer las redes de transmisión y distribución y construcción de bastantes reactores nucleares. Lo mismo pasa con China, lo mismo pasa con Estados Unidos, lo mismo pasa con Francia y con otros países. En Jalisco y México ha repuntado la tala ilegal. Esto no solo se debe a la fuerza territorial del crimen, tiene un correlato en la debilidad de las instituciones ambientales y de seguridad que deberían hacerles frente, explica el investigador de la UDG, Enrique Jardel Peláez. Ahora, por ejemplo, en el caso de incendios, tal vez lo que pasó el año pasado, que fueron unas cifras espeluznantes, reflejen justamente lo que tú mencionabas del estancamiento, porque los primeros años fueron bastante bueno el frente que se planteó frente al tema de incendios. El año pasado ya como que el debilitamiento fue tal que ni siquiera se tomaron medidas preventivas adecuadas. Sí, puedo decir que en parte se bajó la guardia, pero también hay otra cuestión que está ocurriendo con los incendios a nivel nacional, que bueno, esto es una hipótesis, pero es algo que hay que analizar, qué tanto el repunte que ha habido prácticamente en los últimos 4 o 5 años en la superficie de incendios refleja abandono de las tierras forestales, el repunte de la tala clandestina y proceso de deforestación. Es decir, los incendios van resultando un síntoma de un problema que tiene otras causas. Sí, claro, porque muchísimos proyectos que CONAFOR detonó hace 20 años han sido abandonados ya. Pues sí, y digamos que donde existen comunidades forestales organizadas que tienen empresas comunitarias y todo eso, pues esas navegan en medio de la tormenta y se mantienen, ¿sí? Pero en otros casos no, ¿sí? Es donde no hay una institucionalidad fuerte, donde no hay
en control del territorio y una práctica ya de manejo del bosque, pues allí hay retrocesos. Y desgraciadamente en Jalisco no se ha podido consolidar así ejemplos claros de manejo forestal comunitario consistentes. Sí. Sí, Barranca del Calabozo, por ejemplo, es el ejemplo como más conspicuo, porque alguna vez fue una de las joyas de la corona, ¿no? Sí, una comunidad certificada con un proyecto bastante interesante, sin embargo, pues eso también es de las cosas que se estancaron. Hay ejemplos, hay cosas que se están trabajando, pero pues falla el respaldo técnico, el acompañamiento, el financiamiento, y pues por otro lado aumentan problemas como la tala ilegal, y eso da marcha atrás. Sí, porque también una cosa que apuntan ustedes a nivel nacional, no nomás en el occidente, es que repuntó la tala ilegal, ¿verdad? Sí, pues eso es algo que se ha observado en distintas partes del país, ¿sí? Que tiene que Pues ver hay dos con cosas. profeta débil y con mucha presencia de crimen. Sí, pues el crimen no organizado, que bueno, pues eso limita la acción institucional, pero aparte tienes instituciones debilitadas, ¿sí? Sí, claro. Y la otra de las cuestiones ahí relevantes para el caso de Jalisco, obviamente está el tema de agua, ¿sí? Es un tema crítico, y el tema de agua en la agenda, pues desde luego se habla de la importancia que tiene para el abastecimiento de ciudades y para la agricultura, pero algo que se resalta especialmente es la total ineficacia del modelo de gestión del agua basado en la Conagua, ¿sí? Que hereda un sistema de privatización del agua y por lo tanto de acaparamiento de concesiones, y además la lógica de ingeniería hidráulica, de manejar el agua como si fuera una cuestión de regular flujos y transferir el agua de una cuenca a la otra, y no pensando en términos de que lo que estás manejando son cuencas, al final de cuentas ecosistemas, que la gestión del agua tiene que ver con otros aspectos clave, desde conservación de biodiversidad, hasta la sostenibilidad de la agricultura, ¿sí? Y entonces, pues algo que se insiste en la agenda es la necesidad de establecer una ley general de aguas basada en el reconocimiento del agua como un derecho humano, ¿sí? Como parte de ese derecho también a un ambiente sano, ¿sí? Entonces ahí hay que modificar el modelo de institución, la lógica de manejo del agua, que debería de incorporar un enfoque ecohidrológico, ¿sí? Y no nada más es un asunto de la tecnología de captación y redistribución. Y está el tema también del tratamiento de aguas, y pues se ha hablado o se han usado frases como infiernos hidroambientales, prácticamente regiones de emergencia ambiental para muchas cuencas, y aquí tenemos una de las más críticas, ¿no? Es que nos conectamos a la de Lerma y desde luego la cuenca de Santiago. Claro. Entonces, pues ahí agua pues es uno de los temas que siempre han estado presentes como críticos, pero se avanza poco y cada vez la situación es más grave. Y no es un tema solo de ingeniería hidráulica, es un tema de manejo de ecosistemas, y es un tema, obviamente, de justicia ambiental
y de derechos humanos. Sí, de salud pública también. Y desde luego se conecta con lo de salud pública, pues tenemos de las cuencas más contaminadas, ¿sí? Claro. Otro tema fundamental aquí a nivel estatal, pues es el del sistema agroalimentario. Presumimos en Jalisco de ser el gigante agropecuario de México, ¿sí? Pero pues ese gigante consume agua, transforma los suelos y en muchos casos degradándolos, y también genera desechos. Y también es una de las principales presiones de deforestación en varias partes del país y del estado. Sigamos en el tema del agua. El empresario integrante del Consejo Consultivo del Agua y exsecretario de Agricultura para 2 gobiernos federales sucesivos, Francisco Mayorga Castañeda, reflexiona. ¿Qué debe hacer Jalisco? Bueno, está exportando agua evidentemente, pero supongo que la pertinencia del planteamiento es porque estamos entrando en un momento en que el agua se está convirtiendo en algo escaso. El agua, por lo menos de calidad, disponible para la producción o para el consumo humano, pues cada vez es más escasa por muchos factores, desde la mala gestión hasta las sequías crecientes y quizás la falta de infraestructura suficiente para captar en la época en que llueve mucho. No sé, pero supongo que esto, desde que a usted le tocó ser secretario de Desarrollo Rural en el Estado, pues es algo que por ahí se ha planteado siempre, ¿no? O sea, ¿qué debe hacer Jalisco para aprovechar sus recursos sin sobreexplotar y sin caer en una situación ya extrema, pues? Bueno, usted recordará aquel programa de los 1000 bordos, que realmente sí ayudó mucho a captar agua en los 4 puntos cardinales del estado. Ese tipo de esfuerzos, a lo mejor con mucho menos intensidad, pero con más constancia, deben seguirse haciendo, porque pues toda esa bordería no nada más le sirve al ganado, a los aguastaderos, sino sirve para infiltrar agua al subsuelo y le ayuda muchísimo a la fauna silvestre. O sea, muchos animalitos, pues que en esta época se la ven negras para conseguir agua, pues el tener borditos distribuidos en todo el territorio ayuda mucho a mantener ese balance. Y sí, el agua pues tiene que ser ya un factor de competitividad. Inclusive allá en el Consejo Consultivo del Agua nosotros solicitamos en su momento audiencia con los 3 candidatos a gobernador, las 2 candidatas y Pablo Lemus. Al final nunca pudimos verlos, pero nuestro enfoque era eso. Nuestro enfoque era decir, bueno, Jalisco tiene una dotación de agua bastante buena comparada con estados como Guanajuato, Querétaro, el mismo Nuevo León. Entonces, si la administra bien en ese escenario que usted platica tan claramente de problemas de gestión del agua, de escasez, sobre todo en calidad, el estado que administre bien sus recursos hídricos va a tener una ventaja comparativa muy fuerte en el largo plazo. Entonces, quisimos darle ese contexto de decir, oye, pues tan importante como tener buenas universidades, como tener infraestructura, como tener seguridad, pues es el agua. Pero bueno, nunca pudimos conseguir la cita. Ahorita de todas maneras estamos intentando en alguna ocasión platicar con Pablo Lemus, pero ese era el enfoque, exactamente ese era el enfoque, Agustín. Y bueno, supongo que lo que se planteó en su momento también en la cuenca Lerma, ¿qué debo sembrar, qué debo producir de acuerdo a la disponibilidad de agua? Pues es una pregunta que siempre será pertinente, ¿no? Siempre tendremos que adaptar nuestro modelo de desarrollo a lo que nos dan también los ecosistemas, ¿no? Sí, totalmente. La gran ventaja de la cuenca de Lerma pues es que permite en condiciones normales 2 cosechas, porque están las presas, las grandes presas que usted conoce, y además hay un temporal por lo menos suficiente para el maíz, el sorgo, otros cultivos de cereales. Entonces, el tener un buen temporal y tener agua almacenada en las presas permite
a la cuenca del Lerma, a diferencia de los distritos de riego del norte del país, tener dos cosechas. Por ejemplo, ahorita, pues lo que se llama el maíz punteado o el sorgo punteado, donde siembran antes de que llegue la lluvia, le dan un riego para que nazca la plantita y ya nacida llega la lluvia y la lluvia se encarga de sacar el ciclo adelante. Y en el invierno, cuando se cosecha ese maíz o ese sorgo, en diciembre, pues entran los cultivos de invierno, entra la cebada, entre el trigo, la avena. Entonces, esa es una gran ventaja de la zona del altiplano, donde hay presas también y hay buenos temporales. La agricultura y ganadería deben en gran medida reinventarse en México, donde una idea de libertad extrema, mal entendida, no solo lleva a la ruina económica de los productores y a la quiebra de los mercados, sino significa amenazas severas al ambiente y a la salud pública. Vale mucho la pena poner atención a este tramo de la conversación con el exsecretario de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda. Pero ahora sí que, ¿cómo recibimos el mensaje del cambio climático, de esta sequía que hemos estado viviendo? Un poco intermitente pero consistente en los últimos años? Yo recuerdo que hace unos meses fui a la región del Bajío, en Valle de Santiago. Me dijeron muy claro, no tuvimos prácticamente nada de temporal. O sea, sí están pasando cosas con el clima. Sí, sin duda, Agustín, sin duda. Pero otra vez es en términos relativos, porque ese mismo problema está ocurriendo en Sinaloa y en Sonora y en San Luis Potosí y en Tamaulipas. Entonces, ahora sí que, aunque haya pues estos problemas de sequía, de todas maneras, el Bajío pues está en una situación relativamente mejor. Además, tiene unas tierras excelentes. Claro. Me recuerdo que platicaba el presidente del Consejo de Cuenca, que es uno de Guanajuato, de ahí de Celaya, que tenían como una serie de propuestas que se les presentaban a los productores de acuerdo a cómo se veían que se presentaban los temporales, para decirle este año quizás te convenga esto otro, aunque no era un planteamiento obligatorio, eran como sugerencias que se planteaban para aprovechar mejor el agua con un producto que no quedara a la mitad, porque pues muchas veces lo que estás ocurriendo es que no tienes el agua suficiente para sacar adelante una cosecha como tú lo pensaste y pudiste haberla hecho de otro producto, ¿no? Sí, totalmente. Pues en todos los distritos de riego, eso sí, dijéramos, es por reglamento, se hacen asambleas de planeación, donde la CONAGUA, que es la autoridad encargada pues de administrar el recurso hídrico, le dice a los agricultores, oye, en la presa hay tanto. Es como decir, traes un saldo en tu chaquera o en tu tarjeta de crédito, traes un saldo de tanto. Entonces, ¿cómo lo vamos a administrar para que le alcance a todo mundo o a la mayoría de los usuarios y que además de poder sembrar, pues puedan cosechar, ¿verdad? Porque si nomás siembran y se quedan a la mitad, pues no es bueno para nadie. Claro. Pero sí, eso es parte pues de la vida, de la administración de un distrito de riego, Agustín. Ahora, y volviendo un poquito a mi planteamiento inicial, en la medida que tecnifiquemos el campo, obviamente el costo o la huella hídrica de los productos va a tender a descender porque se va a aprovechar mejor el agua. Sí, y no nomás es tecnificar en el sentido, dijéramos, de poner riegos más o menos sofisticados, sino hay otros muchos elementos, por ejemplo, las semillas. O sea, una semilla ya genéticamente avanzada, pues puede requerir menos agua, puede tener mucho más resistencia a las temperaturas extremas que una semilla común y corriente. Y eso, pues definitivamente ayuda. Es curioso cómo en Estados Unidos el año pasado 2023, siendo un año seco para México y también para Estados Unidos tuvo una cosecha récord de granos, récord. ¿Por qué? Precisamente por esta combinación
de políticas públicas, por ejemplo, una política de suelos que tiene ya muchísimos años, desde los años 20, hasta todo lo que es maquinaria, equipo, prácticas de labranza de conservación, cultivos de cobertura, rotación de cultivos, o sea, toda esa combinación, semillas genéticamente desarrolladas, toda esa combinación de elementos permite una mucho mayor resiliencia al cambio climático que si se continúa trabajando en condiciones tradicionales, ¿verdad? Pero llegamos a la situación en México de que hay como un retroceso en las políticas públicas porque hay una idea, está muy ideologizado, ¿no? Totalmente, es lo que hemos platicado usted y yo de la ideología, pues que no nos lleva a nada. Bueno, nos lleva a lo que estamos ahorita, de ir cada vez importando más productos y de que mucho de la infraestructura y de la capacidad tecnológica de algunas universidades, centros de investigación, investigadores, pues no se puede aprovechar. Más bien emigra a otros países para poder aprovechar el desarrollo, ¿verdad? Entonces esa es la paradoja. Que ya pasaba, pero nunca había pasado con esta fuerza. No con esta fuerza, definitivamente. Ahora, entonces, insistiendo en mi tema, porque debo quedarme en ese borde, por la petición que me hizo el canal, Jalisco puede y debe seguir produciendo aguacate, berries y ese tipo de... O sea, sobre todo esos productos de exportación, que es lo que de repente hace, hablando del tema de la ideología también, que se pongan los pelos de punta. ¿Por qué es bueno para Jalisco hacerlo? O sea, me parece que sería importante contestar esa pregunta porque la gente lo ve como un despojo y me parece que tenemos que darle los matices para que la gente entienda que esto es parte de la economía que le da riqueza a Jalisco, ¿no? Es correcto, Agustín, es correcto. Otra vez, pues la virtud está en el medio. O sea, yo creo que ni decir por ningún motivo vamos a producir berries o aguacates y tampoco decir vamos a producir ilimitadamente. O sea, yo creo que tiene que haber pues una política prudente de manejo del territorio y de los recursos hídricos, pues para que lleguemos a los puntos óptimos y no sobrepasemos esos puntos óptimos, no sobrecarguemos el sistema y generemos puntos de estrés que precisamente en una circunstancia típica como la que estamos viviendo, pues cause daños muy fuertes, aún a los mismos productores, ¿verdad? Definitivamente. Podríamos pensar entonces que estamos viviendo en cierto modo una crisis de Estado, digo, porque ¿quién es el que debe hacer esta regulación, encabezar la gestión del territorio? Pues el Estado mismo, ¿no? Pero el Estado como que está ausente por causas diversas que conocemos, desde la criminalidad hasta este austericidio que se acentuó mucho esta administración también. Sí, yo estoy de acuerdo con usted totalmente. Es el Estado principalmente el que tiene que conducir, igual que tiene que conducir los destinos del país, pues tiene que conducir los destinos del sector agroalimentario. No sé, aquí en México hemos ido demasiado lejos en la parte de la libertad. En todos los países desarrollados hay un orden en la producción, porque se entiende que la sobreproducción en el campo es una pérdida para todo mundo. Al sobreproducir, independientemente de que se puedan estresar los recursos naturales, al sobreproducir, pues todo el mundo pierde, se acaba la rentabilidad. Entonces, pues aquí, en un concepto mal entendido de libertad, pues estamos yéndonos a que cada quien haga lo que quiera. Y ahora que lo apunta, esto en el pasado también ocurría, ¿no? Que de repente, no sé, a alguien se le ocurrió poner un huerto de durazno en el Nevado de Colima y después todo el mundo ponía huertos de durazno y nadie les decía, vas a darle en la torre al mercado, y terminó hundiéndose el mercado. Es correcto. Todavía en tiempo de Salinas existía la Unión Nacional de Productores de Hortalizas, que era una especie como de cámara de compensación, donde todos los que querían producir hortalizas, sobre todo para exportación, pues tenían que avisar
sus intenciones de siembra, y cuando el Consejo de la Unión Nacional de Productores de Hortalizas estimaba que se acercaba una sobreproducción, empezaban a limitar las siembras y eran coercitivos. Si de repente se pasaba alguien de vivo y quería sembrar más de la cuenta, los compañeros metían la rastra y volteaban la tierra. O sea, no había miramientos. Eso se terminó con Salinas, precisamente porque se decía que era una forma de controlar los precios, o era una forma como de una práctica monopólica, y no, pues es simplemente orden. En Estados Unidos existe una ley que sería interesante que usted la consultara, precisamente para que vea pues cómo se regulan allá las cosas. Se llama la ley PACA, P-A-C-A. Y es una ley muy antigua, y también ahí es lo que se establece, que haya cierto orden en la producción de perecederos, sobre todo, para no generar derrumbe de precios y ruina de los productores y problemas sanitarios, porque luego al venirse una caída drástica de precios, la gente abandona los cultivos, las huertas, las hortalizas, y automáticamente se generan enfermedades y plagas que pueden poner en riesgo toda una zona. Eso le pasó a Autlán. Autlán hace 40 años o 45 años vivió un auge de producción de tomate de exportación. Se generó un monocultivo precisamente por la gran rentabilidad, y al rato todo el valle de Autlán estaba abandonado. Y ya no fue posible. Ahí nació el Barzón, ¿no? Ahí nació el Barzón. En Autlán, Casimiro Castillo, todos esos valles costeros que eran muy buenos para producir solanáceas, tomate, melón, sandía de exportación. Pero otra vez se abusó de eso, se hizo cada vez más difícil controlar plagas y enfermedades, hasta que todo el mundo quebró y todo el mundo se fue. Entonces sí, eso son cuestiones que hemos abandonado, dijéramos, algunas buenas prácticas en pos de una libertad, yo digo, mal entendida. Y aquí entonces a ese componente muy sano de la economía, agregarle el componente de la disponibilidad de los recursos, del tipo de suelo, bla, 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 y haríamos algo más redondo, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, pues todavía a mí en la Secretaría de Agricultura me tocó publicar un libro anualmente del INIFAP, donde venía el uso actual y potencial del suelo para, no me acuerdo si eran 40 o 50 cultivos importantes. En todo el país estaba perfectamente mapeado dónde estaba, dijéramos, la mejor tierra, el mejor clima para los principales cultivos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha afición a las hortalizas, ¿verdad? La gente tiene en sus patios sus hortalizas, y todo eso está perfectamente zonificado. Aquí en México, inclusive, publicado por Estados Unidos, hay las zonas que son aptas para ciertas hortalizas de traspatio, precisamente para que la gente siembre en las épocas adecuadas, en fin, que tenga éxito, no que vaya a fracasar. Pues las herramientas las tenemos, lo que pasa es que no las estamos usando entonces. Totalmente. Las herramientas técnicas las tenemos, lo que nos falta es el enforcement, que le llaman los gringos, o sea, el hacer obligatorio cierto orden para que todo el mundo gane y no que todo el mundo pierda. O sea, el Estado o bien la organización misma de los productores. Van de la mano, Agustín, van de la mano. Por ejemplo, en esta famosa ley PACA que le digo, pues, por ejemplo, si usted quiere ser comercializador de hortalizas, tiene que tener una licencia del gobierno. A veces es federal, a veces es estatal, pero no cualquiera puede meterse a comercializar hortalizas, precisamente donde le exigen es solvencia para que a la hora que usted le va a comprar una cosecha a un agricultor, pues no lo deje colgado.
es enormemente importante alcanzar un orden del mercado, de la producción, de la capacidad de los suelos, del agua disponible y de los servicios restantes de la naturaleza. Van, como decimos en México, juntos con pegado. Entonces todo eso lleva un orden y aquí no lo hay. Sí, no, bueno, pues creo que la historia del aguacate nos demuestra que no lo hay porque hay una serie de cambios de suelo que nunca se debieron haber dado si hubiera habido ese tipo de ejercicio de control por parte del Estado, pues. Sí, y como usted bien dice, los agricultores también tienen que tener un papel fundamental, por ejemplo, llevando la estadística, o sea, llevando un padrón muy bien actualizado, muy bien verificado, de quiénes están ahorita produciendo, en dónde, si todas sus prácticas, por ejemplo, sanitarias, son las adecuadas, porque otra vez, con una manzana podrida se pudren las demás. Entonces, una gente que mete el desorden, que no haga las cosas bien, pues contamina todo el sector. Claro. Entonces, son medidas de protección del bien común, más que de coaccionar la libertad, pues es poner un orden para que en ese orden todo el mundo progrese. No es un capricho exigir control, es para beneficiar a todos, para cuidar el mercado. Exactamente. La sustentabilidad, a final de cuentas, ¿no? No, y sabe que también se cuida a los agentes financieros, precisamente porque en un mercado ordenado hay más probabilidades de que se cumplan los compromisos que en un mercado desordenado. Porque si de repente todo el mundo siembra agave, ya lo hemos vivido, también ha estado pasando, y se derrumba el precio del agave, ¿cuánta gente se quedó colgada ahorita porque le invirtió al agave? Maestros, dentistas, amas de casa que las engañaron con ofrecerles rendimientos mayores que los CETES, y ahorita ¿dónde están esas gentes? Pues nomás se pelan, nomás desaparecen y no pasa nada, igual que desaparecen otros muchos genios financieros que embaucan a muchas personas, ¿verdad? Sí, con el agave tendríamos quizás cierta posibilidad a futuro si el Consejo Regulador se convierte en esa organización pues que garantice ese control, ¿no? Totalmente, allá debería de ir, pero otra vez empezamos a chocar con esos conceptos, pues dijéramos erróneos de libertad, y yo le apuesto que en el momento que se quiera hacer coercitivo, por ejemplo, el permiso de siembra, en ese momento muchísima gente se ampara. Sí. Dice, no, pues a mí ¿por qué me quitas mi libertad? Yo puedo sembrar lo que quieras, mi tierra, bla, 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 bla. Y ahí vienen ese tipo de experiencias que continuamente tenemos, ¿verdad? Sí, continuamente tenemos. Esto subraya que en esencia sí es cierto, por ahí se ha dicho que el mexicano es muy individualista, aunque pareciera que no, en realidad sí lo es, ¿no? Pues sí, totalmente, Agustín, totalmente. A la luz de todas estas conductas y de qué pasa en otros países donde hay un poco más orden, pues sí, ahí está muy claro eso. Inclusive en países centroamericanos y sudamericanos, en teoría más atrasados que el nuestro, hay mucho más orden en todas estas cosas. Las mismas cooperativas, por ejemplo, de Costa Rica, la cooperativa esta de Dos Pinos, que es una gran cooperativa lechera, pues ha puesto un orden excelente en ese mercado y ha podido crecer a otros países de Centroamérica. Las cooperativas cafetaleras en Colombia, pues el Banco Cafetalero de Colombia es fuertísimo, precisamente porque hay un orden y los mismos productores se encargan de salvaguardarlo. Así es como regresamos al gran tema de las ciudades, las cuales deberían ser modelo de adaptación y mitigación, pues por economía de escala son la verdadera respuesta a los desafíos ambientales, a condición de que ya no sea el mercado inmobiliario y los desastrosos servicios públicos los que sigan marcando la tendencia a la expansión desmedida y ambientalmente costosa. El auto particular está en el centro. Adrián Fernández Bremount, de Iniciativa Climática, remata así la entrevista que sostuvo con Territorio Reportaje. Sí, un tema importantísimo. En efecto, he tenido la oportunidad en los últimos años de estar acompañando de cerca los grandes esfuerzos que se han ido realizando entre gobierno y sociedad y sector privado
por ir montando, desarrollando la infraestructura necesaria para llevar a cabo una verificación vehicular confiable, con buenas tecnologías, con un seguimiento, fiscalización, etcétera. Yo diría categóricamente dos cosas. La primera va a sonar como un reclamo político, pero hay que decir las cosas como son. Sería un gravísimo, gravísimo error del gobierno entrante a nivel estatal y en los municipios si es que no se aplica en toda su extensión y con costo y de manera obligatoria para todos el programa de verificación. Va a ser los gobiernos que van a entrar estarían firmando desde el primer día una pésima decisión política que los acompañará por el resto de sus vidas, no solamente por el tiempo que gobiernen. Pero por otro lado, yo quiero ofrecer, está no solo Iniciativa Climática de México, están otras organizaciones, tanto académicas como en la sociedad civil. Yo creo que es un ofrecimiento abierto, directo a las nuevas autoridades. Queremos y podemos ayudarles muchísimo de manera desinteresada y pro bono, lo subrayo, pro bono, para que los jaliscienses tengan a la brevedad ya funcionando uno de los mejores programas de verificación vehicular del país. Yo digo categóricamente, la medida más costo efectiva para combatir la contaminación del aire de la zona metropolitana de Guadalajara y también para bajar emisiones que están contribuyendo al calentamiento global, la medida más costo efectiva es un muy buen y muy estricto programa de verificación vehicular que por supuesto tendrá que ir acoplado con una mejoría significativa de la calidad y cantidad del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara para empezar. Pero no puedo ser más enfático. Es importantísimo que no se vayan a equivocar las nuevas autoridades, a las que por cierto felicitamos, tanto estatales como municipales. La verificación vehicular es el mejor instrumento, bien hecho, transparentemente, con sistemas de fiscalización para que no haya corrupción ni de los particulares que quieran corromper, ni de los prestadores del servicio y de los concesionarios. Y yo estoy seguro que si se aplica estrictamente a todos los vehículos la verificación vehicular, en cuestión de un par de años, la zona metropolitana de Guadalajara verá dos cosas ocurriendo, una como consecuencia de otra. Primero, empezar a ver una mejoría en la calidad del aire, que es importantísimo porque con ello mejora la salud de los habitantes, disminuye la tasa de mortalidad prematura, las tasas de morbilidad, de enfermedad asociada con la contaminación. Pero hay otra cosa adicional. Van a ver que poco a poco el parque vehicular de la zona metropolitana de Guadalajara va a ir renovándose y va a dejar de ser un potencial basurero de auto chocolate o autos que tienen 40 años de edad y que son unas cafeteras humeantes y que le pasan la factura a los pulmones de la población en general, pero en particular de las personas de la tercera edad y los pulmones de los niños. Entonces, adelante con un buen programa de verificación. Estaremos nosotros sumados con los muchos colegas que está en el sector social y académico en el estado de Jalisco para apoyar, no nada más para exigir y reclamar, sino para apoyar a los gobiernos entrantes, estatal y de los municipios, que se implemente estrictamente ese programa y que no empiecen con ocurrencias de que voluntario, gratuito, que a veces sí, que a veces no, de ninguna manera, porque condenarían a los habitantes de la zona metropolitana a continuar no solo respirando un aire que es contaminado, sino que pueda seguir empeorando dado que la motorización continúa incrementándose, el número de vehículos, el congestionamiento, el consumo de combustible y con todo ello más y más contaminación. Pero evidentemente, si no nos preocupamos por fortalecer el transporte público y el rediseño de la misma ciudad, que no se tenga que hacer estos
prolongadísimos trayectos para el trabajo, para la escuela, pues va a ser frustrado, y la gente como que se queda diciendo, bueno, me quitas mi auto, pero no tengo alternativa, porque le doy un dato que es oficial: 21% de la ciudad de Guadalajara no tiene ni siquiera transporte público. O sea, Claro. esto está tremendo, pues. Sí, nosotros en Iniciativa Climática en México nos vamos a acercar de inmediato con el gobernador electo Lemus, con la alcalde electa Delgadillo y con los demás alcaldes de la zona metropolitana, para ofrecerles todo el apoyo para diseñar los mejores instrumentos de política, de transporte, de medio ambiente y de cambio climático, tanto a nivel estatal como de los municipios, y que todos juntos de la mano con la sociedad se pueda avanzar para continuar mejorando, ya no nada más seguir hablando del problema, sino tomar cartas en el asunto. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.